Entonces hay que educar a la gente. Hay tantas figuras y tantos entes que tenemos que coordinar para que todo se haga, que eso es lo que la gente no ve. Entonces siempre dicen es que comprar es muy fácil. Tenemos que educar al resto de colaboradores, porque ellos también tienen que aprender a involucrarse dentro de la cadena de abastecimiento. Y que digamos ahorita vivimos en un mundo que no hay stock. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Calidad sin filtros, un espacio donde hablamos de calidad con cero tecnicismos. Hoy tenemos una tremenda invitada, una de las que más queríamos tener acá sentada en nuestro sofá, porque maneja muchos temas, la logística, los proveedores, y tiene unas responsabilidades muy fuertes. Es la directora de la cadena de abastecimiento, Liliana Rodríguez. Lili, bienvenida a este espacio. Hola, ¿Cómo Stephanie. estás? Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lili, si tu trabajo tuviera un lema, ¿qué lema sería? Yo creo que el lema de nosotros es como el presupuesto hecho realidad, porque nosotros pues empezamos desde el sueño, o sea, cada proyecto es como un sueño, y desde preventa lo empezamos a soñar. Y comenzamos, todo es bajo un presupuesto, luego entonces cuando ya lo ganas, lo empiezas a hacer realidad, y ya al final, cuando tú ves el proyecto hecho realidad, entonces es como ver ese bit, ese presupuesto ya en una realidad. Digamos, el ejemplo que tenemos es el último proyecto de IPSE que hicimos, que nadie tenía, ni siquiera el IPSE tenía idea qué era lo que querían, y empezar a soñar desde preventa, luego ya comenzar con los proveedores a jugar para poder hacer realidad, y al final hacer estas Michikai que se hicieron, que es un proyecto muy bonito del IPSE, que comienza con las comunidades energéticas y verlo hecho realidad. Entonces ir a La Guajira y ver cada tornillo, cada cosita que pasó por nuestras manos, y compramos y buscamos, sufrimos. Entonces creo que el lema de nosotros es un presupuesto hecho realidad. Tú has hablado de algo muy importante, Lili, es que tú tienes a cargo muchas cosas, ¿no? Entonces es buscar el mejor proveedor, buscar un proveedor con calidad, asegurar una logística. ¿Cómo logras mantener ese equilibrio y sobre todo cuál ha sido el mayor reto en mantener ese equilibrio? Pues el equilibrio es la comunicación entre las partes, porque manejamos muchas partes, desde el cliente interno hasta pues muchas veces el cliente directo, el cliente interno, los proveedores y todas las áreas y todos los agentes que se involucran dentro de una cadena de abastecimiento. Entonces es una comunicación asertiva y mucha organización. ¿Por qué? Porque ahí sí, como yo lo hablo siempre, que nuestra vida es logística. Nosotros desde por la mañana nos levantamos y ya sabemos que llegar al trabajo todo es un proceso logístico. Ahí ya hay una cadena de abastecimiento, donde yo tengo que saber a qué hora me tengo que levantar, qué tareas tengo que hacer para poder llegar a la oficina a cierta hora. Entonces es lo mismo, aquí es lo mismo, es hacer ese tracking de que tú puedas tener todo organizado y puedas tener unos insumos y una cadena que al final van a dar un producto en cierto tiempo. Hablamos como del producto en cierto tiempo y suele ser pues como, yo no sé si frustrante o qué, pero la mayoría de personas solamente ven ese producto puesto en sitio o ese servicio contratado, y pues hay mucho trabajo detrás. O sea, además hay un equipo, un líder que tiene que tener unos criterios de priorización muy fuertes. ¿Cómo logras tú, o sobre todo más un poco, qué ha sido lo más frustrante o lo más subestimado de todo lo que hay detrás de la cadena de abastecimiento? La gente piensa que la cadena de abastecimiento y compras es solo pedir una cotización y solicitar descuento. Entonces esa es lo que piensan ellos que nosotros hacemos. Pero detrás de eso hay un relacionamiento comercial, hay un gana-gana con el proveedor y nosotros, hay tantas figuras y tantos entes que tenemos que coordinar para que todo se haga, que eso es lo que la gente no ve. Entonces siempre dicen es que comprar es muy fácil, pero ahí también lo llevo a la vida real. Vamos a hacer mercado y siempre tenemos un listado y llegamos sin lo que más queríamos comprar, y es lo mismo. O sea, entonces nosotros tenemos que garantizar que todo se haga realidad bajo acuerdos comerciales, bajo apalancamiento por proveedores, muchas veces con caja estresada y todo el mundo pidiendo que tienen que tener las cosas, y entonces nosotros es como hacer realidad y como encadenar todas las partes para que al final las cosas se hagan realidad. Es cierto, Lili, además porque pues todos tus clientes internos llegan con unas,
entonces quieren todo ya, todo, y piensan precisamente que tú tienes pues tu pool de proveedores y todos te entregan ya. ¿Cómo le haces para manejar esas expectativas? Lo que pasa es que más que expectativas tenemos que educar al resto de colaboradores, porque ellos también tienen que aprender a involucrarse dentro de la cadena de abastecimiento y aprender que, digamos, ahorita vivimos en un mundo que no hay stock. Antes, digamos, tú ibas y en todo lado encontrabas stock de equipos, no, ahora es haga el pedido y ahí sí, después le despacho en 45 días y hay que hacer una logística, bueno, entonces hay que educar a la gente también para que los ingenieros, para que todos los que están involucrados vean primero el procedimiento que hay que hacer pues antes, pero el procedimiento interno, porque somos una compañía y a lo corporativo pues no somos, como yo les digo a los ingenieros, nosotros no somos un cajero automático, no es que tú lo pidas y salga o un supermercado. Entonces también es educar a la gente y que ellos se vuelvan también, eso se vuelva un trabajo colaborativo, donde entonces tú veas y sepas y también tengas un tracking de que sí, yo pedí esto, pero entonces sí lo pedí bien, porque a veces también no pedimos bien, entonces sí pedí bien lo que necesito y esto es lo que necesito, y ese trabajo colaborativo haga que ellos también vean que no es solo llamar a un proveedor y decir, despáchamelo. Bueno, acá hay un tema muy importante y es proveedores, y es que la cadena de abastecimiento maneja una de las partes más importantes para asegurar la prestación del servicio, que es el control de los proveedores. Y pues elegir un proveedor no es solo ver quién lo vende más barato, y muchas de las veces ese tal vez no sea tu criterio. ¿Cuáles son esos factores que tú consideras que son claves para asegurar, pues para seleccionar un proveedor y sobre todo para asegurar que le va a aportar valor a la empresa? En esto, pues bueno, yo llevo trabajando con pues, el tema de compras bastante tiempo, entonces uno aprende a generar confianza con los proveedores y a desarrollar proveedores confiables, porque en realidad pues esto se vuelve una relación comercial. Y entonces ahí viene donde uno empieza a crear esos proveedores y luego a desarrollarlos, y donde uno pueda tener personas confiables, empresas confiables, que tengan calidad y que se vuelvan nuestros aliados estratégicos, porque yo los llamo así. Por eso cuando un proveedor, yo digo, nos ahorca o nos dice no, sí, o sea, comienza a condicionarnos nosotros cumpliendo, yo digo, ese no es un aliado, porque el aliado es el que trabaja contigo de la mano, sabiendo que también de nuestra parte tiene que estar el tema que es un gana-gana, no en que entonces yo gano y usted pierde. Sí, claro. Y entonces es crear esas relaciones confiables con entes confiables, porque en realidad pues en el mercado hay de todo, y también hay estafadores y también hay personas que no cumplen, entonces comenzar uno como a hacer, o sea, uno empieza a crear esa red de proveedores. Y por lo menos de mi experiencia tengo proveedores de hace más de 15 años que conozco, y que es gente que crecen con uno y lo ayudan a crecer a uno. Qué interesante eso, sobre todo por eso, porque tú hablas como de confianza. Pero así como tenemos proveedores pues de toda tu confianza, yo me imagino que también tenemos proveedores críticos, sobre todo pues porque nosotros tenemos unos tiempos apretados, porque no sé, los requerimientos de los clientes son específicos. ¿Cómo logras tú gestionar la presión, sobre todo de los clientes internos, cuando un proveedor crítico te falla? Bueno, eso siempre va a pasar, y logística no es perfecto, entonces siempre va a pasar. Yo he aprendido pues a tener todo claro, a tener alcances claros, que es lo que uno debe tener más, no suponer nada, no asumir nada, y tener todo en alcances claros, en órdenes claras, en contratos claros, en correos claros, para no tener este tipo, pero pasan las cosas. Entonces en ese tema pues ahí ya siempre yo digo es tener planes, o sea, yo siempre aprendí a tener plan A, plan B, plan C, entonces a cada plan le tengo otro plan, porque sí pueden haber fallas, a veces porque ni siquiera el proveedor es culpable, porque a él también le pueden pasar cosas. Entonces, en logística y en todo este tema de compras siempre tenemos que buscar soluciones. O sea, yo no me puedo quedar, bueno, no cumplió, entonces me quedo y digo, no cumplió. No, es ir a buscar en el mercado o con el mismo proveedor una solución. Eso siempre hay que hacerlo. En otra de las preguntas nos decías que la empresa no es un supermercado, y es cierto, de hecho ha sido como una de tus frases, ¿no? Además de eso, entonces eso implica que tengamos un tema de una importación, de unos equipos, de unos insumos que tienen unos tiempos muy variables y que además hacen mucho más compleja la operación, más complejo tu proceso.
¿Cuáles son esos mayores retos de traer los materiales del exterior? Y sobre todo, ¿cómo manejas pues esos, digamos que esos riesgos o esos tiempos de más que podrían tener? Pues nosotros ya tenemos aquí como una estructura para las compras en el exterior, entonces eso se hace de acuerdo a los tiempos de que el proyecto tiene que ser ejecutado. Entonces, si el proyecto lo amerita y el tiempo de ejecución, nosotros realizamos la compra directamente en fábricas. Este reto, pues el tema de importación es un tema muy delicado, es de manejo, pero en realidad si uno tiene las variables, pues todo contemplado, todo el tema técnico, todo el tema arancelario, todo lo que requiere una importación, antes de, yo me anticipo, pues llega y es todo muy fácil. El año pasado nos pasó porque el RETI en Colombia cambió, nos cambiaron todas las reglas de un día para otro, el gobierno no era claro qué era lo que había que hacer, igual ahí tuvimos un retraso, pero siempre solucionando, y ahí es donde también los aliados, tenemos un buen aliado logístico donde nos ayuda a resolver todas estas dudas, pero en realidad la logística internacional es de mucha organización y de tener, o sea, antes de que llegue pise a puerto colombiano la mercancía, tener ya todo listo. O sea, yo ya saber, yo no puedo decir voy a importar antes de, cuando sale de origen, yo ya tengo que saber qué documentos técnicos requiero para poder ingresar al país. ¿Cómo anticiparte? Claro. En la cadena logística siempre tengo que anticiparme y saber esas barreras técnicas que pueda tener para yo poder resolver y tener los documentos listos. Cuando yo tengo documentos listos, yo en puerto no tengo problemas, cuando hago todo bajo las reglas yo no tengo problemas. La aduana colombiana es complicada, pero si yo hago todo bien no va a pasar nada. Entonces en realidad el tema de importación acá lo manejamos de manera ágil, con los tiempos que pues sí hay de producción y de tránsito marítimo o aéreo, pero en realidad las cosas no salen bien porque nos anticipamos y siempre tenemos todo el tema de requerimientos técnicos siempre al día. Tú nos has hablado todo el tiempo que la logística es pues nuestro corazón, es mejor dicho, nos mueve, pero ¿cuáles son esas claves para que la logística fluya aun cuando pueden haber variables que se salen de tu control? Siempre es un tracking, ¿no? Es un tracking diario. O sea, en logística y más cuando has trabajado en aduana, tienes que saber que no puedes soltar una operación. Cada operación es un hito que requiere desde su entrada hasta su salida el tracking. Entonces es siempre tener el tracking de en qué voy, en dónde estoy y poder anticiparme o saber que si pasa algo, qué tengo que hacer. No digamos darme cuenta a los 2 meses que qué pasó, ay no, se me olvidó, no. Es ese tracking diario, entonces cuando tú manejas logística, el tracking y el seguimiento se vuelve el margen de tu vida. Cuando nosotros hacemos una prestación del servicio no podemos esperar pues que el producto final sea un producto de calidad si antes no tuvimos unos insumos con calidad. Y digamos que ese aseguramiento en la calidad del insumo que llega pues está en gran parte en el equipo de cadena de abastecimiento. ¿Cómo garantizas tú desde la cadena de abastecimiento que se cumpla con los estándares que tenemos? Es tener los mejores aliados, los proveedores que te puedan vender los productos de calidad a los mejores precios. Comprar más barato, o sea, el tema del más barato no siempre es lo mejor. Entonces eso es otro como mito, otro que se tiene que compré barato y es bueno. No, entonces nosotros ¿qué hacemos siempre? Comparaciones y donde revisamos las especificaciones técnicas en el trabajo colaborativo con los ingenieros, porque ahí es donde ellos están siempre atados a nosotros, donde ellos son los últimos que toman la decisión técnica y ya nosotros revisamos calidad, garantías, que es todo ese tema comercial que tenemos que revisar. Y entonces donde yo puedo garantizar que los productos, digamos en este caso, vienen con certificados de conformidad, vienen amparados con un RETIE y que cuando yo ya voy a presentar ese proyecto a un RETIE, pues no voy a tener problema porque todo está conforme a lo que me solicita las normas técnicas. Lili, si bien la cadena de abastecimiento pues es un proceso de apoyo, se vuelve en cierto modo como un tema neurálgico. Coordinar proveedores, logística, necesidades de los clientes internos, todo al mismo tiempo es nada fácil. ¿Cuál ha sido tu mayor logro como directora de la cadena de abastecimiento? En Suncolombia, pues sí fue un reto. Yo cuando entré no había compras, no había cadena de abastecimiento, no había nada. Entonces es comenzar a crear y a crear en el usuario, a crear en ese cliente interno como
que nosotros somos el apoyo, como crear ese departamento y comenzar a ser como ese motor de la compañía. Ese fue mi reto. Y pues yo creo que mi mayor logro ha sido que Colombia en el medio haya sido como conocido y que nos quieran, porque aparte pues no a todos los proveedores, ellos hablan mucho entre ellos, pero nosotros tenemos reconocimiento de ser una empresa seria, que cumple, que es clara. Entonces eso me hace muy feliz y creo que ese ha sido uno de los logros. Lili, desde tu rol como directora de cadena de abastecimiento, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullosa? Lo que te decía al principio es cuando voy y veo el proyecto hecho realidad y digo, juepucha, cada tornillo pasó por nuestras manos, nos tocó conseguirlo, comprarlo, mirarlo, y ya veo pues los proyectos que son tan bonitos, los de Suncolombia, y con tanto tema social y tanto corazón. Entonces ese tema me llena de orgullo, ¿no? Y es con mi equipo que logramos hacer todo eso, ya después de ver, porque pues obvio, pasamos momentos difíciles, a veces cuando pues vienen las crisis que el proveedor no entregó, temas de caja. Entonces cuando ya veo eso hecho realidad, yo creo que eso llena de orgullo. Cuando el presupuesto se ha vuelto real. Cuando el presupuesto se volvió real y la idea que estaba en un papel y en un Excel, ya ahora es realidad en un sitio en Colombia. Intangible. Lili, para cerrar con algo divertido, si la cadena de abastecimiento fuera un personaje de una película o una serie, ¿cuál sería y por qué? Pues creo que es que casi todas abarcan, ¿no? O sea, pero igual hace poco vi una serie que se llama El Oso, es de cocina, muy buena, y me apasionó verla, pues por el tema de que tenían un proyecto de cambiar el restaurante y ver todo lo que pasaban, pues decía, era lo mismo que... Entonces el estrés de que ya tenían como el lead time y no habían avanzado, ya tenían que abrir el restaurante y no estaba todo completo, los disgustos entre ellos, sé que el presupuesto no alcanzaba, que me salía el presupuesto. Entonces ver todo esto es una serie, aparte pues me apasiona la cocina también, entonces esa serie me gustó y la vi hace muy poco. Entonces sí, es como es todo ese camino de ver, desde que tengo un sueño, comienzo a decir, bueno, voy a hacer esto, vamos a hacer este proyecto, no lo ganamos, y al final llegar y decir, abrir ese restaurante y decir, sigan porque puedo atender. Entonces es lo mismo, sí me gustó mucho esa serie. Lili, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad ha sido pues muy chévere ver la otra cara de la moneda, ¿no? Ver un poco que el esfuerzo que hay detrás para traer cada uno de los insumos, y sobre todo pues sigue siendo una invitación a todos nuestros colaboradores a que sigamos el procedimiento de adquisiciones, a que tenemos unos tiempos y a que tengamos un poco de empatía también con el equipo de cadena de abastecimiento, que aunque quisiéramos resolver todo como con una varita de magia, pues no lo podemos hacer. A todos los que nos escuchan, pues los esperamos en otro capítulo con otros invitados, y muchas gracias por estar en este episodio.